Buenos días, jóvenes alumnos. Esperando de que todos ustedes estén muy bien de salud, en unión de toda su familia. Asimismo, estén estudiando todos los cursos de las diferentes áreas y viendo por la televisión y escuchando por la radio el programa Aprendo en Casa. Nosotros vamos a trabajar ahora en el curso de inglés Review Simple Present en Past Simple. Como bien lo dice al inicio, review es un repaso, remember, recordar. Simple present. Cuando hablamos del presente simple, nosotros vamos primero a identificar con qué pronombre personal o subject estamos trabajando. Si, por ejemplo, si yo trabajo con la tercera persona, he, she, it, en mi verbo va a tener reglas, ¿no? Que de acuerdo a la terminación, yo voy a agregar la letter S, is, I, es o change, the letter Y for the letter I. ¿Ok? Entonces, acá, en la estructura gramatical, en la forma afirmativa, affirmative sentence, yo voy a tener subject plus verb. Subject plus verb. ¿Ok? For example, I talk, he eats, they learn. ¿Ok? Entonces estoy conjugando que en la tercera persona a it le estoy agregando la letra S, porque es tercera persona. ¿Ok? En la forma negativa, negative sentence, vamos a tener subject plus verb auxiliary, do, does, plus auxiliary not, plus verb. Example, la letter A. I do not, o esto también lo puedo suprimir, las dos palabras en uno solo, con la contracción que usted ya lo conoce. I don't talk. Yo no hablo. He does not, o he doesn't eat. Él no come. They do not, o they don't learn. Ellos no aprenden. Entonces, para una mejor interpretación y recordarlo, porque yo sé que ustedes lo saben, para I, you, we, they, voy a trabajar con do. He, she, it, does. Entonces, do plus not igual don't. Does plus not igual doesn't. Number C. Interrogative sentence. Verb auxiliary do, does plus subject plus verb. Asimismo, en las oraciones interrogativas, yo voy a tener un verbo auxiliar que va a ser do, does, más el sujeto más el verbo. ¿Ok? Y el signo de interrogación que no me debo olvidar. Example. Do you talk? ¿Hablas tú? Does he eat? ¿Come él? Do they learn? ¿Aprenden ellos? Entonces, se está cumpliendo de que al inicio de la oración yo voy a tener, para hacer mi pregunta, el auxiliar. ¿Ok? Si es tercera persona, does. Uses, los usos. Number 1. Acá me dice que se suele utilizar el presente simple con adverbios de tiempo. Los adverbios de frecuencia o de tiempo, always, never, often, sometimes, ever, seldom, usually, normally. Example. Acá vamos a, tan solo es para recordarlo, ya que nosotros en la primera clase tenemos que recordar lo que es el presente simple y el pasado simple, past simple. Ya, entonces, the letter A, I always talk to my mother on Sunday. Siempre hablo con mi madre el domingo. La letter B, he never eats vegetables. Nunca come las verduras. La letter C, they usually learn something new in class. Normalmente aprenden algo nuevo en la clase. Asimismo, se le está dejando acá a ustedes una tabla de la frecuencia de adverbios para que lo puedan repasar. Eso ustedes ya lo vieron, ¿ok?
Number 4. También nos dice que nosotros lo podemos usar para instrucciones, el imperativo, para dar órdenes, ¿ok? The letter A, open the window, abre la ventana. The letter B, eat the vegetables, come las verduras. The letter C, don't cry, no llores. The letter D, do your homework, haz los deberes. The letter E, call your mother, llama a tu madre. Asimismo, también vemos reglas para las terceras personas, he, she, it. Acá tenemos 5 reglas en total, ¿no? Donde nosotros tenemos que aprendernos de memoria. 1, 2, 3, 4. Y este de acá, cuando mi verbo termina en una Y, pero antes está una vocal, no cambia, a comparación de que cuando mi verbo termina en una Y, pero antes de la Y está una consonante, voy a cambiar la consonante por la I latina y agrego ES. Acá no. Acá yo veo de que si mi verbo termina en una Y, pero antes hay una vocal, simplemente le agrego la letra S. Entonces, como ustedes ven, en la número 1, a los verbos le agrego S, siempre y cuando no estén dentro de este grupo. En el número 2, number 2, si mi verbo termina en CH, es, SH, X o Z, simplemente yo le voy a agregar ES de acuerdo a la terminación del verbo. ¿Ok? Y cuando son verbos irregulares, cambia de escritura en las terceras personas. En I, you, we, they es, por ejemplo, do. He, she, it, does. Igual, I, you, we, they, go. He, she, it, goes. Ok, así vamos a encontrar varios verbos que son irregulares, los cuales tan solo van a cambiar en la tercera persona, que son he, she, it. Remember the 4 old past simple. Vamos también acá a recordar la forma de pasado simple. Cuando es un verbo regular, cuando es un verbo irregular. Me dice que cuando es un verbo regular, nosotros vamos a agregar ed, ¿no? Vamos a agregar ed. Pero si mi verbo, de acuerdo a la terminación también es, para eso también hay reglas. Pero si mi verbo es un verbo irregular, simplemente nosotros vamos a cambiar de escritura. ¿Por qué? Porque en el presente se escribe una forma y en el pasado cambia. ¿Ok? Y para eso también hay una lista de verbos que ustedes lo han visto, que ustedes lo conocen. ¿Ok? En la estructura gramatical del pasado simple, nosotros vamos a trabajar con un auxiliar. El auxiliar did, que va a ser para la forma negativa e interrogativa, y la cual me va a acompañar con todos los pronombres personales. ¿Ok? Con I, you, he, she, it, we, you, they. Cuando mi verbo es un verbo regular, yo voy a agregar ed al finalizar el verbo. Ok, en la forma afirmativa yo voy a tener un sujeto, subject, los cuales son I, you, he, she, it, we, they. Y el verbo en su base formal, pero agregado ed. Entonces, si yo trabajo con el pronombre I played football yesterday. Ok. Si mi verbo es irregular, en la forma afirmativa, yo voy a trabajar igual con un sujeto o con un pronombre personal o subject pronouns. I, you, he, she, it, we, they. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar acá? Que en la forma, en el presente, va a tener una forma de escritura y en el pasado, otra forma. Entonces, si mi verbo es go, el pasado va a ser went. En el presente es go y en el pasado es went. Entonces, al conjugar mi oración, yo digo, I went to the cinema. En la forma negativa, voy a tener el sujeto, subject, plus, didn't, plus base form. ¿Qué me quiere decir acá? Que voy a tener el sujeto, I, you, he, she, it, we, they, y didn't, que viene a ser la unión de did plus not. ¿Es cierto? Recuerden.
y el verbo en su base formal. Ya acá ya no viene ed. ¿Por qué? Porque está el auxiliar. Por este auxiliar, el verbo vuelve a su estado normal. ¿Ok? Entonces, yo digo, I didn't play football yesterday. ¿Ok? Si mi verbo es irregular, yo voy a leer I didn't go to the cinema. El verbo vuelve como estaba al inicio, en el presente. Ya no está en el pasado por el auxiliar. ¿Ok? Y en la forma interrogativa, primero voy a colocar el auxiliar, después el sujeto y el verbo en su base formal. ¿Ok? Y el signo de interrogación. Entonces, si mi verbo es regular, primero viene el auxiliar did, el pronombre con el cual yo pueda trabajar. En este caso, quiero trabajar con I. Did I play football yesterday? ¿No? Y el verbo, si mi verbo es un verbo irregular, trabajo con el auxiliar did, el pronombre did I go to the cinema last night? Y mi signo de interrogación. Ahora, double A, pues, interrogativo. Entonces, son palabras para yo hacer preguntas. ¿Ok? Donde yo puedo utilizar para los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? Como les decía, tenemos reglas también en el pasado simple. Acá, por medio de este cuadro, que ustedes ya lo saben, están las reglas cuando agrego ed, cuando le agrego la letra d, cuando cambio y cuando le agrego a las palabras. ¿Ok? Acá tienen ustedes su tarea, homework, donde van a observar los dibujos y van a describir en el presente simple y en el pasado. Las palabras, las oraciones que están acá, tienen que ordenarlas en el presente y en el pasado. ¿Ok? En la forma afirmativa, negativa e interrogativa. La segunda tarea que tienen acá es que ustedes van a completar respondiendo a las 3 preguntas que tienen acá. ¿Ok? Entonces, en la parte inferior tenemos los nombres de los profesores, turno mañana y turno tarde. En el turno mañana, la profesora María Esther Torres Aniguay, el email, cell phone number. En el turno tarde, el profesor Víctor Martín Cueva Ibarra, email y cell phone number. Cualquier consulta, cualquier pregunta, pueden llamar a los números de los profesores. ¿Ok? Eso es todo, chicos. Hasta pronto.